Desde el vientre del pueblo nace la ciencia, formando conciencia en acción directa. Nuestra escuela es la realidad, teoría y práctica, y la organización popular en la táctica. Esto no es tan complicado, acá solo hay dos lados, rico y poderoso contra pueblo organizado. ¿Dónde estáis tú? ¿Dónde está tu gente? ¿Qué pensáis tú? Dime cuál es tu mente. Organización es cuando todos nos juntamos con amor y unión, con lo que necesitamos. Pobres que piensan y se activan para luchar y para cambiar nuestras vidas. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos, solo en el pueblo confiamos. Vamos, solo luchando avanzamos. Vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando. Construyendo, pueblo organizado. Vamos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra charla previa, charla introductoria, charla inicial del ciclo Los límites del proceso constitucional chileno. Me presento, mi nombre es Rodrigo Espinosa, yo soy estudiante de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, pero lo que me convoca aquí es mi militancia en el colectivo Conciencia y Acción y también mi participación en la organización política Vamos Construyendo. Quisiera comunicarles que la intención de este ciclo que estamos comenzando en este mes de septiembre, con esta charla, digamos, introductoria, que tiene que ver con leer la unidad popular desde un punto de vista constitucional, es parte de una secuencia de conversaciones, de entrevistas, de charlas que vamos a estar dando de aquí al plebiscito de octubre y después de él, con el objetivo de caracterizarlo, de mostrar sus limitaciones, discutir en torno a las oportunidades que abre y también, ¿por qué no?, comenzar a generar un posicionamiento del sector universitario, que es el sector al cual nosotros pertenecemos, respecto a este proceso de orden nacional. También este ciclo de conversaciones se centra en el lanzamiento de lo que es nuestro nuevo medio de comunicación, Revolución Universitaria. Así que también los invito a meterse a la página web revolucionuniversitaria.com, seguir las redes sociales de nuestro medio de comunicación, particularmente el Twitter, @revolucionvc, V-C, ¿sí? @revolucionvc. También los invito a comentar por Twitter esta transmisión, a hacer sus preguntas también por allí o por el chat de YouTube. Recuerden que esta sesión va a quedar grabada para poder consultarla, para poder revisarla y para poder mantener todo el material disponible para quienes lo deseen ver y consultar. Así que vamos a estar conversando y comentando un poco más al respecto durante y al finalizar la charla de Revolución Universitaria. Para comenzar, quisiera presentar a nuestro primer invitado, Héctor Testa Ferreira, que nos acompaña en esta sesión. Él es abogado, es investigador en temáticas latinoamericanas, especialmente en Derecho Constitucional, en procesos constituyentes en América Latina y en Chile, en historia de los mismos y en teoría política. ¿Ya? Es columnista, ha escrito bastante posicionamiento al respecto de estas temáticas y en esta sesión en particular lo queremos invitar a comentarnos y a entregarnos su visión respecto a la unidad popular, si es que es acaso no un proceso constituyente inconcluso. Así que, Héctor, te cedo la palabra, si quieres, para dar tus comentarios iniciales y para que comencemos con la sesión. Bueno, hola a todas, a todos. Un gusto estar aquí compartiendo algunas cuestiones que, además del interés histórico que pueda haber, que podamos tener con muchas razones acerca del proceso de la unidad popular, nos permite también pensar nuestro presente y los desafíos que tenemos como militancias, personas con voluntad, con vocación transformadora para
para el proceso constituyente o de cambio constitucional que se ha puesto en marcha, y más allá de la cuestión constitucional, en el proceso de transformaciones que eventualmente se ha abierto con la revuelta o rebelión popular iniciada en octubre del año pasado. Señalar que a mí me han invitado aquí la y los compañeros en virtud en especial de un texto que sirve de trasfondo para la exposición que yo voy a compartir en esta ocasión, que por cierto invito a leer. Está publicada en la web del medio, de la iniciativa de comunicación popular en la que yo participo, en Revista de Frente. Y ahí hay enlazado algunos textos que a mí me parece que son muy importantes para profundizar en el conocimiento de la unidad popular. Un proceso del cual obviamente se ha hablado mucho, y cada septiembre o en numerosas situaciones de nuestro presente o la historia reciente de nuestro país, vuelven los ejercicios de memoria histórica en torno a este proceso tan referencial a nivel mundial y latinoamericano también, pero sobre el cual también hay un no menor desconocimiento en cuanto a muchos de sus detalles, ¿no? Entonces aquí voy a tratar de alumbrar algunas cuestiones que me parece que son como centrales, conocer algunos de sus detalles, ¿no? Que evidentemente en una exposición con un tiempo acotado como el que tenemos ahora no puede hacerse a cabalidad, pero que sí el hecho de reseñarla puede dar lugar a un aprendizaje y a una pedagogía, autopedagogía propia de quienes observen esta exposición. Bueno, partir de todas formas señalando que analizar la unidad popular como proceso constituyente no implica que se pueda, digamos, decir la unidad popular, analizar la unidad popular como proceso constituyente no implica que la unidad popular per se, por sí misma, sea un proceso constituyente, ¿no? Más bien es utilizar la perspectiva de un proceso constituyente para analizar la unidad popular. Y ahí podemos iniciar haciendo un repaso de qué es lo que significa un proceso constituyente. Y un proceso constituyente, partir diciendo una cuestión que es muy elemental y básica, es un proceso histórico en el cual se pone en juego el reemplazo de una constitución por otra, ¿no? Partiendo por esa definición muy general, el proceso constituyente es un proceso que culmina en la creación de una nueva constitución. Evidentemente, si es que uno adopta esta perspectiva, la unidad popular no fue un proceso constituyente, ¿no? Puesto que, si bien es cierto, estuvo, como voy a señalar en mi exposición, estuvo siempre presente la cuestión constitucional, y una parte de la unidad popular y de sus conducciones propuso el reemplazo de la constitución vigente por entonces, la constitución de 1925, esta no llegó a ese término, ¿no? Por lo tanto, por eso el título de mi presentación y el artículo que he reseñado es de la unidad popular como un proceso constituyente inconcluso. ¿Y cuál es la utilidad que tiene el analizar la unidad popular como un proceso constituyente inconcluso? Es una cuestión que yo creo que puede abordarse desde varias dimensiones, ¿no? Lo primero es que un proceso constituyente es un proceso en el que se entremezcla, ¿no?, la vocación por transformar la realidad, ¿no?, una realidad que no está
solo en su dimensión jurídica, sino que tiene que ver con transformar el ordenamiento jurídico y su pilar o núcleo fundamental, que es la Constitución, y a partir de ello hacer una transformación mayor, ¿no? Obviamente la pretensión de transformar una constitución tiene que ver con una intención de transformación mayores en una sociedad. Ahí estamos, parece. Entonces, ya con claro, el material. Ahí señalo un poco la interrelación en ese gráfico, ¿no? Donde, si ustedes se fijan, hay una columna, ¿no?, donde están las cuestiones que, en términos, si es que ocupáramos el andamiaje conceptual de un marxismo así bien tosco, ¿no? Así bien mecanicista, en el que por un lado tenemos una superestructura y por otro lado una base, ¿no? Idea que de todas formas yo no comparto, pero digamos, solo con objeto de poner la interrelación que estas dos dimensiones tienen, ¿no? A un lado tenemos la Constitución, el derecho, la institucionalidad, los discursos, los relatos, la ideología, y la idea de pacto, consenso y acuerdo, que son puras cuestiones o términos, conceptos, que están asociados a nuestra idea de lo jurídico. Y por el otro lado tenemos el poder, la política, la correlación de fuerzas, la producción, el ámbito de la economía, ¿no?, el conflicto, la guerra, el antagonismo y la lucha de clases, ¿no?, como cuestiones que son sin duda fundantes de toda sociedad y que tienen una interrelación estrecha, esencial, si es que uno adopta una perspectiva marxista, ¿no?, o una visión crítica, ¿no?, propia de las teorías críticas sobre el derecho, tiene una relación estrecha con lo que está señalado en la otra columna. Aquí, a contrapelo de las versiones de las ideas liberales, ¿no?, el derecho, la Constitución, y hasta ideas como la de pacto, consenso y acuerdo están directamente relacionadas con el conflicto, con la lucha de clases, con el antagonismo, con correlaciones de fuerza, con situaciones de poder. O sea, y si podemos pasar a la segunda diapositiva. Aquí hago una idea gráfica de cómo se va desenvolviendo un proceso constituyente, ¿no? La historia está lejos de ser una línea, pero ahí trato de señalar en términos de una línea de tiempo cómo todo proceso constituyente implica todo un proceso de destitución, un proceso destituyente, de deslegitimación de un orden constitucional dado, de pérdida de legitimidad, de pérdida de hegemonía, de pérdida y crisis de representatividad de las fuerzas que han sido dominantes de ese régimen constitucional, de tensionamiento y finalmente fractura del orden social, económico, cultural y político de una sociedad dada. Y por otra parte, si lo miramos en términos positivos, la maduración de nuevos sentidos comunes, de nuevas formas de comprender y concebir la sociedad, lo sociocultural, el poder, ¿no? Eventualmente esto muchas veces está acompañado de una construcción e irrupción de una nueva fuerza social y política. Y hay un momento en el que se activa el momento constituyente y hay un reconocimiento de parte de los poderes constituidos, y a partir de entonces se pone en marcha lo que puede decirse como un momento constituyente, o sea, un momento histórico en el que hay un entendimiento común en una sociedad de que se está dando lugar al reemplazo de una constitución por otra. En el caso de la Unidad Popular, uno puede ver que todos estos rasgos o dimensiones que he señalado
se daban, estaban presentes. Quizás el elemento de la pérdida y crisis de la representatividad, no tanto, ¿no? Pero si uno ve que durante el transcurso de la Unidad Popular fue surgiendo una brecha cada vez mayor entre la Unidad Popular entendida como un movimiento popular, lo que se catalogaba en ese entonces como las bases y las masas de la Unidad Popular, en relación con sus dirigencias partidarias y con las principales fuerzas políticas que integraban la Unidad Popular, uno de todas formas puede analogar esa pérdida de la representatividad, ¿no? Evidentemente la Unidad Popular no alcanzó a ver una activación del momento constituyente. ¿Por qué? Porque, y aquí pasemos a la otra presentación. Quizás después podemos volver a esta gráfica, pues cuando estemos hablando del proceso actual chileno, va a ser pertinente volver a esta idea gráfica que está señalada ahí. Pero si puedes cambiar a la próxima presentación, por favor. Lo que hay en la Unidad Popular, ¿no? Y muy propio de las contradicciones que animaban a la izquierda del siglo XX, es que había la constitución de dos grandes polos, ¿no? Esto no es ninguna novedad para cualquier persona con cierto conocimiento de la Unidad Popular. Habían dos grandes polos que se pueden ilustrar con las dos frases, ¿no? Por un lado, el consolidar para avanzar, y por el otro, del avanzar sin transar. En el consolidar para avanzar, uno podría visualizar la postura del propio Allende, la postura del Partido Radical, la postura del Partido Comunista, y del sector minoritario del Partido Socialista. Y en el del avanzar sin transar, uno puede ver al Partido Socialista, al sector mayoritario del Partido Socialista, al sector mayoritario del MAPU, y por fuera del conglomerado de la Unidad Popular al MIR. Y estos dos grandes polos de la Unidad Popular, habían otras fuerzas menores, pero me voy a ahorrar ese detalle. Estas dos grandes fuerzas de la Unidad Popular también tenían un correlato con una concepción dicotómica que se fue construyendo a partir del siglo XX en la izquierda, ¿no? de todo el mundo, entre reforma o revolución. Tomando el título tan conocido del texto de Rosa Luxemburgo, ¿no? Es decir, la concepción en virtud de la cual había una opción dicotómica entre la vía de promover cambios dentro de la institucionalidad, que era lo que se conocía como reformismo, y los sectores que se concebían a sí mismos como revolucionarios, es decir, con la ruptura frente al orden dado, y que, sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Rusa, tendieron a considerarse como revolucionarios, ¿no? y en postura contraria al intento de mejoras por dentro del capitalismo. Y en el caso chileno, eso también se expresaba en torno a la evaluación de las posibilidades de transformación a las que daba lugar el régimen de la Constitución de 1925 y la institucionalidad vigente. La Constitución de 1925, si bien es cierto, había sido una especie de reforma de la Constitución de 1833 en varios sentidos, había permitido la construcción de un esquema multipartidario, dentro del cual surgió una izquierda que fue ganando progresivamente posiciones. Esas posiciones en un momento
tuvieron algún lugar en lo que se conoció como el Frente Popular, ¿no? Y que tienen una proyección después en la construcción de la Unidad Popular, ¿no? Pero uno podría ver una línea de continuidad entre el Frente Popular y la Unidad Popular, y de hecho muchas de las principales dirigencias de la Unidad Popular, de los principales partidos de la Unidad Popular, habían hecho toda su trayectoria política en esa línea de continuidad, ¿no? Muchos, incluyendo el propio Allende, habían sido protagonistas del ciclo de gobierno del Frente Popular, o habían sido parte de esa trayectoria. Progresivamente se fue abriendo el camino a un reformismo social que tiene su ciclo de apertura más clara a partir sobre todo del año 58 en adelante, y sobre todo después del triunfo de la democracia cristiana y su candidatura a Frei Montalva, que significó todo un terremoto político electoral en el país, ¿no? El año 64, donde se da lugar a un conjunto de reformas que son muy embrionarias de lo que iba a proponer precisamente la Unidad Popular, ¿no? Está la ley de participación popular, hay una política de vivienda muy fuerte, de sindicalización, que está contenida en la ley de promoción de la participación popular. Está la reforma agraria, está el inicio del proceso de chilenización del cobre, ¿no? Y está eso que señalo ahí, que es una cuestión que es poco conocida en cuanto a todos sus alcances, o que es poco señalada, y que tiene que ver con la reforma constitucional del 23 de enero de 1970, porque es una reforma que promueve al final del gobierno de Frei Montalva. Y en esa reforma constitucional, dentro de otras cuestiones, Frei Montalva, en conjunto con la derecha, dentro de otras propuestas, ¿no? La ampliación del sufragio y otras propuestas que iban en esa dirección que yo señalaba como en cierta medida progresista, propuso la ampliación de las atribuciones del presidente de la República, y en particular dentro de ellas había la instalación de la posibilidad del presidente de la República para disolver el Congreso y convocar a nuevas elecciones por una vez durante su mandato, ¿no? Es decir, una atribución constitucional que existe en muchos regímenes, que existía y que existe en varios regímenes parlamentarios o semiparlamentarios, ¿no? Y que junto con otras propuestas que tendían a acrecentar el poder del Poder Ejecutivo, le faltaron muy pocos votos para ser aprobadas, ¿no? O sea, una reforma constitucional que triunfa en su dictación en un sinnúmero de materias, pero que en algunas, sobre todo en aquellas que tendían a reforzar el Poder Ejecutivo, le faltaron unos pocos votos para ser aprobada. Dentro de esa, lo que señalaba, por ejemplo, atribuciones mayores en estados de excepción, en situaciones de excepción, y la facultad para disolver el Congreso Nacional por una sola vez, ¿no? Muy paradojalmente, dentro de los votos que faltaron en el Senado para aprobar estas dos materias, estaba precisamente el voto de Salvador Allende y de otros senadores y parlamentarios de la Unidad Popular, puesto que la Unidad Popular, dado que buena parte de las dirigencias y de la izquierda tenían, ¿no?, una vocación más cercana al parlamentarismo. Buena parte de estas dirigencias y de estas fuerzas habían sufrido el poder exacerbado del Poder Ejecutivo. Recordemos, por ejemplo, lo que fue para el Partido Comunista los altos poderes del Poder Ejecutivo en el contexto del gobierno de Gabriel González Videla.
Por lo tanto, muy paradojalmente, la derecha, el Partido Nacional y la Democracia Cristiana tenían una vocación de mayor otorgamiento de facultades al Poder Ejecutivo en relación a una izquierda que confiaba más en el contrapeso que significaba el Congreso en relación al Poder Ejecutivo. Esto es una cuestión que costará caro durante el gobierno de la Unidad Popular. Y bueno, también uno puede señalar que esa decisión en esa votación de enero del 70 se enmarcaba en una concepción de la izquierda dentro de la cual había poca perspectiva de ganar una elección presidencial. Pero como sabemos, la Unidad Popular obtiene una votación inédita para las izquierdas marxistas a nivel planetario en septiembre del año 70. ¿No? Esto también es sabido, en una mayoría relativa. Prácticamente todos los presidentes del ciclo que se inicia el año 25, los presidentes que fueron electos por votación popular, fueron mayoría relativa, excepto los del principio y el caso de Frei Montalva. Todos fueron ratificados por el Congreso Nacional. El Congreso Nacional tenía la facultad, la potestad para designar al presidente de la República entre las mayorías relativas que habían habido en la elección presidencial. Y la ADC, con la Unidad Popular, inicia la negociación para que la ADC le diera los votos a Salvador Allende. Esto ya es más conocido, ¿no? Entre septiembre y noviembre se da lugar a esta negociación. Entre medio se asesina a René Schneider, ¿no? Por lo tanto, el escenario se tensa aún más de lo que ya era previsible que se iba a tensar. Pero Allende asume el 3 de noviembre y la negociación del Pacto de Estatutos de Garantías Constitucionales culmina con la aprobación el 30 de diciembre con la dictación de la reforma constitucional contenida en la ley 17.398, que es una reforma constitucional que básicamente lo que hace es otorgarle más atribuciones al Poder Legislativo, es decir, en la dirección contraria de la reforma aprobada en enero del año 70, de las propuestas de reforma constitucional que fueron rechazadas en enero, y que establecen limitaciones para los actos del Poder Ejecutivo, sobre todo en lo referido a la limitación o regulación de los derechos constitucionales. Y además se amplían algunos derechos constitucionales, algunos de los cuales van a servir para construir un relato por parte de las derechas, para apuntar al gobierno de la Unidad Popular como un gobierno que está pasando a llevar esos derechos constitucionales. Entonces, bueno, en este marco, el gobierno de la Unidad Popular, de hecho, antes de asumir, el equipo asesor más cercano a Salvador Allende, junto con lo que se comenzaría a llamar el Comité Político del UP, que estaba integrado por los principales ministros, más los principales jefes de partidos de la coalición y más el equipo asesor presidencial, inician la construcción de la estrategia jurídico-política del gobierno del UP. Y aquí también se enfrentan dos visiones, ¿no? Una visión que se ceñía más a la idea esta del polo del consolidar para avanzar, que tenía que ver con la utilización al máximo de las posibilidades que otorgaba la institucionalidad de la Constitución de 1925, visión que fue finalmente la que terminó implementándose
a grandes rasgos, y que tenía a los dos principales referentes, ahí están señalados, subrayados, a Pedro Buscovich, el ministro de Economía en toda la dimensión económica, y al jurista Eduardo Noboa Monreal, que son, por así decirlo, los autores principales de las principales iniciativas y del plan gubernamental. Y a contrapelo de esta idea estaba la del asesor presidencial del equipo de Allende, Joan Garcés, que es uno que es el autor de uno de los textos que a mí me parece más importantes de reseñar, Allende y la experiencia chilena, Las armas de la política. Es uno de los libros que siempre yo recomiendo, una tremenda obra en relación a la Unidad Popular, que es menos leída y menos conocida de lo que debiera, y que proponía un diseño que proponía el poner por delante un cambio constitucional al inicio del gobierno. Es decir, en un inicio del gobierno, promover algunas medidas de transformación de la institucionalidad, y inclusive la de convocar un referéndum para hacer un reemplazo a la Constitución, que era una posibilidad que había que había abierto la reforma constitucional del año 70, de enero del 70, en relación a que se podía convocar a referéndum constitucional si es que el Congreso rechazaba una propuesta de reforma constitucional promovida por el Poder Ejecutivo. Y si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esto empezó a implementarse el programa del UP, que, bueno, siempre es interesante convocar a su lectura, porque también es una carta de navegación que puede servir para mirar cuál podría ser un programa de gobierno de parte de las fuerzas transformadoras en el presente. Y que parten, junto con las medidas que son más de política pública, ¿no? Aquí me voy a enfocar en aquellas cuestiones que son los conflictos centrales derivados de la estrategia política del UP. No me voy a centrar en el conjunto de las políticas públicas que se podían implementar perfectamente solo desde el Poder Ejecutivo, que no suscitaron mayores controversias, porque eran, como señaló, prerrogativas que tenía el gobierno de la Unión Popular y no necesitaba aprobación parlamentaria o de otros poderes para ello. Que ha sido el medio litro de leche, es uno de los más recordados al respecto, ¿no? Pero la nacionalización del cobre es una política que obviamente era central, ¿no? Y que venía siendo implementada a medias por lo que se conoció como la chilenización del cobre del gobierno anterior, ¿no? Y que además fue una política referencial, no solo para el caso chileno, sino que también estaba enmarcada en una vocación nacionalizadora de los recursos naturales y en particular de los recursos mineros, que atravesaba buena parte del mundo y sobre todo de los países de lo que por entonces se conocía como el tercer mundo. Los países subdesarrollados promovieron durante todos los 60 políticas de nacionalización de los recursos estratégicos de sus respectivos países. Y ahí por eso señaló una resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 62, que trataba este tema, ¿no? La resolución sobre soberanía permanente sobre los recursos naturales. Y también más abajo hay un texto que sirvió mucho para la construcción de la estrategia
que fue en esta materia principalmente, estuvo a cargo de Eduardo Novoa Monreal, pero también hay un equipo donde también estaba el muy conocido Armando Uribe, el poeta Armando Uribe, ahí también tuvo un rol bastante importante junto con otros juristas, ¿no? Y que establecieron una estrategia donde la idea de nacionalización era distinta a la idea de expropiación, ¿no? La nacionalización como una figura jurídica autónoma que permitía saltarse las enormes indemnizaciones que debían pagarse si es que se utilizaba la figura de la expropiación. También la idea de concretar la nacionalización por medio de una reforma constitucional, cosa que fue controvertida en el propio equipo de la Unidad Popular. También habían sectores que señalaban que esto se podía hacer vía legal. Finalmente se optó por la reforma constitucional parcial. También esto fue controvertido porque se podía pensar que era mejor proponer una reforma constitucional más general, dentro de la cual estuviera la idea de nacionalización del cobre. Pero finalmente lo que se opta es aislar y promover una reforma constitucional donde estuviera exclusivamente la cuestión de la nacionalización del cobre. Y la argumentación refería a las rentabilidades excesivas que permitía deducir del precio de la indemnización aquellas rentabilidades excesivas que habían obtenido las mineras del cobre, principalmente de propiedad de empresas estadounidenses. Como es sabido, esto finalmente logra abrirse paso con la reforma constitucional en junio del 71, donde se reforma el artículo 10, número 10 de la Constitución, que ya había sido objeto de una reforma anterior, donde se señalaba la función social de la propiedad, pero que ahora se ampliaba de manera muy clara y definida en función de una nacionalización ya más integral del cobre en Chile. Y hubo toda ahí una discusión en torno a cuál era el alcance de esa nacionalización, si es que abarcaba a todas las instalaciones mineras. Hubo ahí una disputa con la ADC para que prestara los votos en el Congreso, puso algunas condiciones frente a las cuales en general la UP y el gobierno terminaron cediendo. Y aquí, ¿por qué pongo una victoria contraproducente como signo de pregunta en el título? Porque siempre se hace un énfasis en el hecho de que fue una votación unánime en el Congreso, lo cual pareciera ser un gran triunfo político por parte de la Unidad Popular. Pero también uno puede mirar en retrospectiva que el hecho de haber presentado una reforma constitucional exclusiva, única, aislada de otras materias, para objeto de nacionalizar el cobre, le permitió a las derechas y a la ADC dar sus votos para esta reforma, pero no alterar la estructuración del poder que siguió incólume, ¿no? Con esta reforma. Y tanto la ADC como la derecha no pagaban los costos políticos por esta nacionalización, ¿no? No pagaban los costos políticos por el rechazo de la nacionalización y no pagaban los costos políticos derivados del asedio internacional que se iba a iniciar con esta política de nacionalización. Por eso ahí señalo, en agosto del 71, justo posterior a la reforma constitucional, se crea la Comisión Jurídica del Cobre, donde estaría nuevamente con un rol protagónico Novoa Monreal, que estaba destinada a defender al gobierno, al Estado de Chile, frente a las numerosas demandas que presentaron las grandes mineras en tribunales internacionales.
en numerosos países, y que empezó a cristalizarse, a expresarse en todo un asedio económico, en embargo a bienes de Codelco y del Estado de Chile, en medidas de respuesta que además, como sabemos, traían aparejado la ya acción decidida de parte del gobierno de Estados Unidos en función de desestabilizar y derrocar al gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular. Todos esos costos los pagó exclusivamente la Unidad Popular, y la derecha, sin tener una vocación real por defender esa política, con un cálculo político muy, visto en retrospectiva, impecable, dio su voto en el Congreso Pleno a favor de esta política. Por eso ahí yo creo que es una especie de victoria política contraproducente. Si podemos pasar a la siguiente presentación. Junto con esto, y esto es el punto central que cruzará el conflicto político hasta el golpe de Estado, ¿no? Hasta la recta final del gobierno de la Unidad Popular, ¿no? Algo que se me olvidó decir en relación a la nacionalización del cobre. Prácticamente fue la única iniciativa legislativa de implementación del programa de la Unidad Popular que fue aprobada en el Congreso. Es decir, en esos 3 años, la Unidad Popular no logró promover ninguna otra iniciativa legislativa que fuera aprobada por el Congreso. La nacionalización del cobre fue la única. Y después de la nacionalización del cobre, otro punto central que requería contar con el apoyo del Congreso era la formación del área social de la economía. Bajo la idea de que se intentaba hacer una reestructuración de la economía chilena y de crear una nueva área de la economía, ¿no?, que fuera más allá de la propiedad privada y de la propiedad meramente estatal, ¿no? La área social implicaba también una participación popular en el comando de esos establecimientos, industrias y unidades productivas, bajo la idea de poder popular y de participación directa a los trabajadores, muy en la línea de lo que en ejemplos similares hacía, por ejemplo, en ese entonces en la Yugoslavia de Tito. Había la dificultad por cómo implementar esto, ¿no? Y aquí nuevamente el autor de la estrategia jurídica política de la Unidad Popular estuvo en manos de Noboa Monreal, que bajo una concepción instrumental del derecho existente y según sus propias palabras, ¿no?, él que era un estudioso del ordenamiento jurídico de entonces, señalaba que el ordenamiento chileno era una maraña frondosa de normas, ¿no? Puesto que durante toda la vigencia de la Constitución del 25 se habían dictado un sinnúmero de leyes de todo tipo, ¿no? Y era un conjunto bien caótico de normas. Y dentro de ese conjunto muy caótico de normas, Noboa Monreal implementa una interpretación para dar lugar a la formación del área social a partir del decreto ley número 520, ¿no?, que tenía este título: crea el Comisariato General de Subsistencia y Precio, ¿no?, dictado por el gobierno, uno de los gobiernos del ciclo de la República Socialista en el año 32, en particular bajo el comando de Carlos Dávila, ¿no? Este decreto ley permitía la requisación, la confiscación de unidades productivas, de establecimientos e industrias que estaban paralizados. Entonces esto permitía llevar a cabo no la expropiación, sino que la toma del control, la requisición, ¿no?, de
de un conjunto de establecimientos, industrias, ¿no?, que en un principio tenían un número acotado. Era un número acotado, el gobierno de la Unión Popular designó ahí un conjunto de unidades productivas que se consideran que eran las más estratégicas, y en virtud de esta aprobación empieza a implementarse esta formación del área social de la economía. En un inicio tiene la aprobación formal de la Contraloría General de la República, del recién creado Tribunal Constitucional, que era un nuevo órgano que había creado la reforma constitucional del año 70, y del Consejo de Defensa del Estado. Pero progresivamente, ¿no?, a medida que se iba implementando esta política y a medida que el movimiento popular iba presionando por la ampliación del número de industrias que estaban sujetas a esta área social en creación. En virtud de esta ampliación, la Corte Suprema y la Contraloría empezarían a bloquear esta implementación del área social de la economía. Y esto empieza ya a tensarse mucho más a partir del paro de octubre del 72, porque el paro de octubre del 72 provocó, como es sabido, una oleada de tomas, de ocupaciones de parte del movimiento popular, que empezaron a pedir que el gobierno pasara al área social, a esa industria, a esos establecimientos. Y el gobierno, por otra parte, estaba tensionado con los otros poderes del Estado. Entonces aquí se empieza a generar una brecha entre el movimiento real, ¿no?, digamos, la tendencia, la trayectoria del conflicto en relación con la planificación que había hecho el propio gobierno de cómo implementar su programa. Y esto llega a su digamos, tensionamiento mayor, dado que en el 73, ¿no?, junto a los resultados de las elecciones parlamentarias, que una elección parlamentaria que mantiene el empate político y electoral entre la Unidad Popular y la oposición, que ya estaba unificada, una oposición que había ido construyendo grados crecientes de unidad, puesto que la democracia cristiana, los sectores más de izquierda y progresistas de la democracia cristiana se habían desgajado del tronco DC y del partido DC, formando primero el MAPU y después la izquierda cristiana, y ya era una democracia cristiana conducida por el sector algunista, que fue confluyendo cada vez más con el Partido Nacional y que forma lo que se conoció como la Confederación Democrática, ¿no? Y en esa elección, si bien la UP crece en su votación, no logra llegar al 50%, la derecha tampoco obtiene, las derechas y la DC no obtienen tampoco su objetivo, que era el de llegar a los 2/3 del Congreso, con el cual iniciar mayores medidas, incluyendo con ello la destitución del gobierno. Y ahí la DC, en particular los senadores Hamilton y Fuentealba, promueven una reforma constitucional para regular esta cuestión del área social de la economía, ¿no? Reforma constitucional que se aprueba. En este momento la reforma constitucional solo necesitaba el 50+1 del Congreso, no había quórum calificado, así que la reforma constitucional Hamilton-Fuentealba se aprueba y Allende veta la reforma constitucional, ¿no? Y este veto lo utiliza de manera que la derecha y la DC señalarían como un quebrantamiento constitucional. ¿Por qué? Porque lo que hace Allende es vetar parte del proyecto y aprobar las normas que eran menos lesivas para la implementación del área social. Aquí se da este ejercicio del veto que no sé si se acordarán, pero cuando se estaba discutiendo la reforma constitucional ahora, el 10%, Ena Bombaer citó a Allende
en una comunicación que hace Allende al Tribunal Constitucional de entonces, en una utilización bien torcida de ese momento, ¿no? De esa comunicación de parte de Allende, que tenía que ver con con una intensificación del conflicto y además una cuestión bien paradojal, porque una de las acusaciones que le hizo ahí la derecha y la DC a Allende fue que no utilizara el mecanismo del referéndum constitucional, ¿no? Había dos artículos de la Constitución reformada en 1970 que señalaban la posibilidad de convocatoria por parte del Poder Ejecutivo cuando hubiera alguna controversia en torno a una reforma constitucional. Allende se niega a esto, puesto que no había una decisión de la Unidad Popular en torno a la cuestión constitucional, en torno al recurrir a un referéndum constitucional. Por lo tanto, Allende lo que hace es vetar y no utilizar, recurrir al plebiscito. Ahí sí pasamos a la otra diapositiva. La cuestión del área social de la economía fue ya lo que marcaría al final la recta final del gobierno de la Unidad Popular. El veto de Allende se ejerce, la tramitación de esta reforma constitucional se da entre los meses de abril y junio, ¿no? Y en junio es que se da esta comunicación que citaba Ena Bombaer de Allende al Tribunal Constitucional. Piensen que el 29 de junio es cuando se da la intentada golpe de Estado y el 5 de junio, como veremos después, es cuando por última vez, señala Joan Garcés, se discutió en el seno del Comité Político de la Unidad Popular el tema del recurrir al plebiscito. Pero antes que eso, se dan algunas cuestiones adicionales como para ya ir un poco cerrando la exposición. El uso de las garantías democráticas y la disputa por el relato en relación a la oleada y a la arremetida desestabilizadora de las derechas, ¿no? Desde un inicio, el gobierno del UP tiene claro que la disputa comunicacional era central y hace lo que llamó una operación verdad, que es bastante poco conocida, pero hubo ahí toda una iniciativa de hacer confluir a los medios de comunicación de izquierda, un llamado también a los medios y a los periodistas de izquierda de otros lugares del mundo para contrarrestar la campaña de difamaciones, de desinformación que desde un inicio desplegó la derecha y los oligopolios mediáticos internacionales. Que hicieron una intensísima campaña de demonización del gobierno de la Unidad Popular, poniéndolo como un gobierno que estaba quebrantando la institucionalidad y que estaba contrariando lo acordado en el Estatuto de Garantías Democráticas que habían permitido su llegada al gobierno. En este Estatuto de Garantías Democráticas, como señalaba, una de las cuestiones centrales es que todas las limitaciones o regulaciones de los derechos constitucionales tenían que hacerse por ley, es decir, tenían que contar con la aprobación del Congreso Nacional. Por lo tanto, lo que hubo ahí fue una especie de transformación del régimen constitucional, que era fuertemente presidencialista, ¿no? Durante todo el siglo iniciado con la puesta en vigencia de la Constitución del 25 hasta el gobierno de Frei Montalva, y que en la práctica, ¿no? Hizo, en un cierto sentido, mutar el régimen constitucional chileno desde un hiperpresidencialismo a un presidencialismo mucho más atenuado o incluso, uno podría decir, con ciertos rasgos de parlamentarismo, porque las derechas ejercieron sistemáticamente el ejercicio de la remoción ministerial. Entonces, Allende y su gobierno tuvieron que cambiar continuamente a sus ministros, puestos que
la derecha acusaba constitucionalmente todo el tiempo a sus ministros, ¿no? Es bien paradojal cómo se han vuelto las cosas y cuál es el uso que hoy día se hace de ciertos argumentos, pero cuando hoy día la derecha dice que la oposición está haciendo un uso arbitrario de la herramienta de la acusación constitucional, bueno, en el caso del gobierno de la Unidad Popular, el grado de rotación ministerial que tuvo que hacer el gobierno, que implicaba problemas prácticos muy grandes, ¿no? Porque cada nuevo ministro tenía que dictar una serie de decretos que tenían que hacer, además, tenían que pasar por el trámite de toma de razón de parte de la Contraloría. La Contraloría, a la vez, estaba dominada en manos de un demócrata cristiano, de Héctor Humérez. Por lo tanto, esto ralentizaba el ya complejo escenario institucional para llevar a cabo cuestiones que eran muy centrales, como por ejemplo las requisiciones, las expropiaciones, las confiscaciones que tenían lugar en virtud de la política de formación del área social de la economía. Y además había acusaciones y un torpedeo jurídico en manos de los tribunales de justicia a los interventores que debían llevar a cabo actos jurídicos muy elementales en función de su tarea de interventores. Y esto a la vez generaba el descontento, el malestar de parte de las bases de la Unidad Popular en relación al gobierno. Entonces se generaba toda una tensión interna dentro de las fuerzas de la Unidad Popular, ¿no? Quien haya visto la batalla de Chile, hay algunas escenas que muestran eso muy claramente, ¿no? Donde había, no sé, hay una toma en la zona de Maipú Cerrillo, ¿no? Que encaran al interventor, oiga, ustedes están aquí en medio de un conflicto creciente y no están actuando con la diligencia y la rapidez debida. Y por otra parte, el interventor que le dice, bueno, pero nosotros tenemos que cumplir dentro de cierta legalidad, de cierto procedimiento legal, ¿no? Dado que estaba efectivamente torpedeado y bloqueado por esa institucionalidad. Aquí hay cuestiones que es importante señalar porque muchas veces se ha dicho y se ha puesto a Allende como una especie de baluarte, de defensor de la institucionalidad del 25, pero en verdad también el gobierno jugó con intentar utilizar al máximo las herramientas que tenía para llevar a cabo el programa, y dentro de eso el gobierno en un momento, frente al paro de octubre del 72, por ejemplo, un ejemplo bien ilustrativo, intentó utilizar el decreto 4.581 del año 49 que le permitía controlar las emisiones radiales. Porque ¿qué es lo que pasa? Hubo una campaña brutal por parte de la oposición que, digamos, no solo que estaba promoviendo el paro de octubre, sino que además toda una campaña de difamación y de desinformación y de construcción de mentiras en torno a lo que efectivamente estaba pasando. Y el gobierno trató de tomar el control de las emisiones radiales, ¿no? Y esto fue rechazado y fue bloqueado por el Congreso, por las derechas, por las instituciones, ¿no? Otra política que fue duramente torpedeada es todo lo que tenía que ver con la comunicación estuvo muy relacionado con el asunto de la papelera. Y la derecha fue muy eficaz en levantar una campaña, la papelera no, que tenía que ver con el intento del gobierno del UP por tomar el control por esta empresa que controlaba la emisión de papel diario, de lo que hoy día es la CMPC, ¿no? Que está en control de la familia Mate. Y otra cuestión que fue central fue la Escuela Nacional Unificada. Una política de intento de construir un sistema unificado
unitario en sistema público, ¿no? Todo esto que permitieron a la derecha avanzar sobre terreno de ciertas clases medias que eventualmente podrían haber estado favorables al proyecto de transformaciones, clases medias que muchas de ellas en cierta materia eran progresistas y que habían votado por Tomic, una candidatura que en muchas cuestiones era bastante más cercana a Allende que del Partido Nacional, pero que con la dinámica de polarización, como es sabido, fueron siendo jalonadas por su dirigencia hacia la derecha. Y esta es la cuestión de la violencia política, esto es un poco más conocido, la arremetida constituyente, la ley de control de armas que se dicta en el marco de octubre del 72, la intentona del golpe de Estado del 29 de junio, la cuestión de los marineros constitucionalistas, que es bien significativa, puesto que da cuenta o ilustra, permite ilustrar el grado de descomposición que ya se vivía en julio, agosto del 73, dado que buena parte de la conducción del UP ya tenía bastante conocimiento de muchos detalles de cómo se venía abriendo paso el plan golpista, ¿no? Y buena parte de la Unidad Popular fue desmoralizándose también a medida de que ese plan golpista iba ganando terreno y no había decisión en la conducción del gobierno en algún sentido que permitiera resolver el conflicto. Y dentro de eso, y aquí pasamos a la última diapositiva, dentro de eso, la cuestión constitucional, que es central, ¿no? Que se postergó, que estuvo arriba de la mesa desde un inicio en el Comité Político de la Unidad Popular, pero que nunca pudo contar con una decisión clara de parte del gobierno y del Comité Político del UP. Joan Garcés en su libro menciona varias situaciones durante los 3 años de la Unidad Popular donde esto fue tratado, más allá de cuántas veces fue tratado el tema. Es indudable que con la documentación y él siendo un protagonista, señala por lo menos unas 6-7 veces, ¿no?, que fue abordado el tema. Nunca hubo un acuerdo en torno al tema, y no solo eso, sino que muchas veces el equipo asesor de Allende, incluyendo Allende, presentaba una propuesta y esta propuesta era rechazada por unanimidad por parte de los partidos. Y ahí uno es como la paradoja, ¿no? La paradoja del proyecto, porque los dos lados rechazaban la propuesta de convocar un referéndum constitucional por razones distintas. Un polo rechazaba la idea puesto que se consideraba que era tensar aún más el escenario, ¿no?, y que parte de la legitimidad del gobierno de la Unidad Popular tenía que ver con que se estaba utilizando las herramientas de la institucionalidad vigente. Por lo tanto, ir y tensar el escenario solo iba a permitir a las derechas a poner al UP como una fuerza que intentaba promover un régimen totalitario, dictatorial, etcétera, quitándole la legitimidad de su uso, del uso de la institucionalidad vigente y en particular de la Constitución del 25. Y por el otro lado, el sector del avanzar sin transar considera que el cambio, que la transformación iba a dar lugar sí o sí a un enfrentamiento entre los dos polos de la coyuntura y por lo tanto el cambio constitucional no era prioridad ni era lo relevante, ¿no? Lo relevante era prepararse para el enfrentamiento y la movilización popular por abajo, el desborde del proceso. Y ahí está, se señala en la última ocasión, en mayo de 72, después de las derrotas parciales del UP en las elecciones parciales complementarias en Colchagua y en O'Higgins, se desechó por unanimidad, y lo mismo sucedería en junio del 73, donde ahí dice Joan Garcés: fue la última oportunidad importante con que contó el UP para hacer compatibles sus dos objetivos tácticos dominantes, la acción político-institucional
y la antiinsurreccional, ¿no? Se habla de la antiinsurreccional en relación a la arremetida golpista. Y bueno, como es sabido, esto también es conocido, en agosto, a inicio del 73, la conducción de la UP, en particular Allende, trata de llegar a un acuerdo. Hay un conjunto de cartas, misivas, intentos de diálogo con sectores de la DC, con el mismo Patricio Erwin, con el rector de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco, otros actores de la DC que podían prestar sus votos para convocar al plebiscito. Y de hecho, los últimos días, y aquí también me remito al muy recomendable libro de Iván Garcés, los últimos días, he sabido que el 11 de septiembre Allende iba a convocar desde la UT, iba a anunciar la comunicación de la convocatoria plebiscito, y de hecho se lo había comunicado anteriormente a los militares, incluyendo a Pinochet, que le piden que postergue el anuncio, ¿no? Precisamente para que este nunca llegara a llegar a buen término. Eso. Solo ahí para terminar, también señalar una cuestión que el último tiempo ha sido un poco más conocida. Hubo un proyecto de constitución por parte de la Unidad Popular que nunca llegó a ser debatido ni conocido por franjas significativas del conglomerado, y que ahora último ha tenido cierta viralización con la demanda de cambio constitucional actual en nuestro país. Y una de las cuestiones que muestran lo postergado, inconcluso y puesto en lugar secundario que tuvo la cuestión del cambio constitucional durante la Unidad Popular, tiene que ver con que ese proyecto prácticamente no lo conoció nadie, ¿ya? Solo un sector acotado de las dirigencias de la Unidad Popular, de las conducciones, tuvo cierto conocimiento de este proyecto, y de hecho el proyecto que anda circulando y que ha sido reeditado recientemente, le faltan algunas partes, porque la reconstrucción que se hizo de este proyecto se hizo por parte de Novoa Monreal, ¿no? Y les faltan algunos de sus capítulos. Por lo tanto, una reconstrucción, además de ser un proyecto poco conocido y deliberado por parte del conglomerado de la Unidad Popular, es un proyecto que no se conoce en su integridad. Sí. Bueno, Héctor, yo te quería agradecer por compartir con nosotros y nosotras tus estudios, tus visiones, tus percepciones sobre estos elementos programáticos, podríamos decir, los avances y las discusiones que hubo en el seno mismo de la Unidad Popular y del contexto nacional durante ese periodo de la historia de Chile, ¿cierto? Yo quería comenzar la discusión posterior a esta exposición haciéndote una pregunta también respecto al escenario estudiantil actual. Bueno, estamos en una situación de cuarentena, ¿cierto? De estar en la casa por producto de la pandemia y de la crisis sanitaria que se vive en nuestro país. Y yo diría que lo que hemos visto durante el mes de septiembre y también relacionado a lo que es la experiencia de la revuelta popular que vivimos desde octubre hasta marzo, podríamos decir, incluso se proyectó más allá y se solapó con la pandemia, lo que vimos durante el mes de septiembre fue, yo diría, una reavivación de lo que podrían ser elementos respecto al proyecto de la Unidad Popular y que se han agitado harto, sobre todo en redes sociales, y también en los hitos de conmemoración que han existido a pesar de lo acotado que ha sido por el hecho mismo de la cuarentena. Dentro de esos elementos de la propaganda que se ha hecho, yo lo que podría describir es que se ha puesto por delante bastante la figura de Salvador Allende como presidente, como conductor del programa y del proceso de la Unidad Popular, y de también algunos elementos programáticos que siempre están en boca de la población y que se conocen y que incluso son los que más aparecen. Tú nos has entregado una visión más
más profunda y extensa sobre otros elementos también que estuvieron en debate, pero lo que comúnmente se posiciona son la figura de Salvador Allende, algunos de sus ministros, el proyecto de la Unidad Popular y algunos elementos programáticos. Yo creo que durante este septiembre se vio eso bastante en las redes sociales, por lo menos que es lo que nos toca hoy día como estudiantes universitarios en particular. Y relacionado a ese análisis, a esa lectura, quisiera preguntarte, bajo tu visión, ¿cuál es la base material que permitió estos avances, discusiones, debate y disputas programáticas de la Unidad Popular con el resto de las fuerzas políticas en el escenario nacional? ¿Por qué lo pregunto? Porque creo que como respuesta a esa pregunta se abren varias opciones, que pueden ser cada una por sí sola, que pueden ser mezcladas, ¿cierto? Y estas alternativas son una figura presidencial fuerte, legitimada, ¿cachai? Carismática, como lo que puede ser la figura de Salvador Allende, una clase dirigencial estatal también muy preparada, y al mismo tiempo dirigencial de partidos políticos que maduraron luego de la década del 20 y de la experiencia que pudo haber sido también el proceso constituyente del 25, un programa político de tensionamiento, pero también de utilización de las leyes vigentes para implementar reformas, digamos, ¿cierto? Un movimiento popular ascendente, preparado y que creció durante las décadas que le precedieron al proceso de la Unidad Popular. Entonces, quisiera preguntarte primero cómo valoras la propaganda o los hechos que se hicieron durante septiembre en reivindicación al proceso de la Unidad Popular, el golpe de Estado, ¿cierto? Y segundo, ¿cuál consideras tú que es el elemento central que le dio base a que este programa pudiera tener vigencia y avance durante el proceso mismo de la Unidad Popular? Sí, voy a ser un poco salomónico en la respuesta. Yo creo que todo eso que tú decís fue una sumatoria de factores, y yo creo que tú en la pregunta, en la enunciación de la pregunta, has mencionado todos los principales, ¿no? Hay un movimiento popular muy denso, muy profundo, con grados de organizatividad, de maduración muy, muy enormes, ¿no? El proceso de la Unidad Popular, si uno lo mira en perspectiva latinoamericana, y ahí para aportar un elemento adicional a lo que tú señalabas, en toda Latinoamérica y en toda Sudamérica, así que uno lo acota un poco más la mirada, se dieron procesos de carácter nacional popular entre los 40, bueno, durante todo el siglo XX en realidad, hay un avance de fuerzas que uno genéricamente puede catalogar como nacional populares. Y la particularidad del proceso chileno en relación a este escenario continental que en todos los países se da, es que este proyecto nacional popular tiene, en el caso chileno, una perspectiva claramente de izquierdas, ¿no? Y dentro de las izquierdas, conducida por izquierdas marxistas, que es algo que en ningún otro lugar de Latinoamérica se da así, de Sudamérica, ¿no? Digamos, porque, bueno, el caso de la Revolución Cubana tampoco se inicia, ¿no? con una nítida conducción marxista, ¿no? Más bien, el desenlace es la propia trayectoria la que lleva al movimiento 26 de julio a ser mayoritariamente marxista. Pero en todo el resto de los procesos nacional populares hay una heterogeneidad del perfil que tienen muy, muy grande, incluso con muchos procesos de estos que tuvieron una característica de un nacionalismo más de derecha o más conservador, ¿no? O por lo menos con un perfil ideológico más híbrido, ¿no? Como lo que uno ve con el peronismo en Argentina, con el varguismo en Brasil, con la revolución nacionalista en Bolivia, con el APRA en Perú, con Acción Democrática en Venezuela, ¿no? Son proyectos de un nacionalismo, nacional populismo, con un carácter ideológico más híbrido. Y en el caso chileno,
la particularidad es esta inclinación hacia el marxismo. Eso por una parte, en términos ideológicos, y además hay una fuerte organizatividad popular, ¿no? Y ahí hay muchos factores que influyen, yo creo, en eso. Precisamente el ciclo de reformas sociales, de políticas públicas que se abrió paso durante el siglo XX permitió cierto grado de profundidad en la educación pública, lo que permitió también una ampliación de las capacidades culturales del pueblo chileno por aquel entonces, promovida muy fuertemente por el Estado. También hubo una cierta ligazón de unas capas medias inclinadas progresivamente hacia la izquierda, ¿no? Cuestión que se profundiza mucho con la fase final de este ciclo, ¿no? En los años 60 y durante el gobierno popular, claramente hay un tendenciamiento muy significativo hacia la izquierda. Y además con lo que tú señalabas en relación a figuras muy referenciales, ¿no? Y no solo Allende. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como en términos de memoria histórica está Allende, una tremenda figura, sin duda, ¿no? Pero está en tener una mirada sobre el proceso que lo ponga como efectivamente lo que fue un proceso colectivo, ¿no? Siempre se enfoca mucho en los individuos que conducen los procesos, no viendo a cabalidad el hecho de que son los procesos los que construyen a sus dirigencias también, ¿no? Hay un proceso ahí de retroalimentación o en doble sentido. Es similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando se dice hoy día, se hacen evaluaciones sobre el proceso en Venezuela, ¿no? Dicen, no, pero es que eso es muy personalizado en Chávez. Pero se pasa por alto el hecho de que hay un proceso colectivo de politización popular enorme, ¿no? Que claro, tiene a Chávez como una referencia individual indudable, ¿no? Que jalona, que profundiza, que hace un ejercicio de pedagogía política enorme, pero también hay muchos gérmenes, muchos esfuerzos y organizaciones populares que desde antes de Chávez y desde después de Chávez sostienen en cierta medida el proceso, más allá de quién lo esté encabezando como presidente o como principal referencia individual del proceso. Y eso es muy claro en la UP, ¿no? En la UP lamentablemente duró solo 3 años, ¿no? Si es que no, seguramente hubiera habido una memoria histórica con un coro mucho más amplio de referencias individuales también. Claro, justamente te lo preguntaba también porque me quedó muy, muy presente la imagen que describiste cuando hablábamos del área social de la economía. Del documental de la batalla de Chile, ¿cierto? Estas imágenes, y que dicho sea de paso invito a todas y todos los que no lo han visto a que lo busquen, el documental La Batalla de Chile, parte 1, 2 y 3, esta imagen de la toma de terreno en Maipú, donde se genera esa discusión que describes y donde uno podía pensar y ver cómo había un movimiento popular que había madurado y que había pasado a, por sus propias manos, tomar terreno, avanzar en lo que era el proceso quizás de reforma agraria, que había pasado también a tomar fábricas y a presionar por la izquierda al gobierno de Salvador Allende, y creo que esto no se ha descrito o no se ha agitado o no se ha puesto de referencia con el peso quizás que debería tener. O sea, hoy día lo que vemos, como te decía, es la reivindicación de la figura de Salvador Allende, el gobierno de la Unidad Popular, pero el gobierno. Pero ¿cuál era la base material quizás que lo sostenía y que permitió que avanzara hasta donde llegó a pesar de haberse truncado? Me parece que es la pregunta que habría que cuestionar, que tratar de responder y que tratar de reivindicar el rol que tuvo el pueblo organizado para sostener, presionar y empujar más allá los límites de la legalidad que quería
usar el bueno de la Unidad Popular para ganar y avanzar en reivindicaciones para el pueblo y sus condiciones de vida. Sí. Ahora, en términos de estudio histórico, por ejemplo, si uno mira desde ahí, hay un estudio muy acabado de cada una de las dimensiones sobre la Unidad Popular. O sea, eso está muy estudiado. Quizás lo que falta es llevar eso a una divulgación más masiva, más popular. Pero en términos de estudio histórico sobre una popular, eso que señala está muy documentado. O sea, están las obras de Mario Garcés, de Peter Wynne, de Frank Gaudichaud. Hay mucho estudio, muchos textos en relación a los cordones industriales, a las tomas de terreno, al movimiento popular. Cada temática de la Unidad Popular cuenta con una considerable cantidad de bibliografía, ¿no? Quizás lo que hace falta es llevar eso a, a una divulgación mayor, pero yo creo que en términos de estudio, ¿no? Hay mucho. Oye, Por ahí la cuestión que hace falta, y esto no solo con respecto a esto, a la Unidad Popular, tiene que ver con el principal dispositivo de comunicación y de educación en la actualidad, tiene que ver con lo audiovisual. Entonces, claro, hay mucho escrito, pero no hay tantas obras audiovisuales, ¿no? Y ahí, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora es una pequeña contribución en ese sentido, pero habría que poner ahí un esfuerzo, yo creo, mayor en, no digo rescatar, porque esa palabra tampoco me gusta mucho, pero de valorizar lo que fue el proyecto de Unidad Popular y abordar sus distintas perspectivas y llevarla a un público cada vez mayor. Porque es muy, muy importante que la figura de Salvador Allende, de Víctor Jara, tengan el lugar que corresponde en la memoria histórica colectiva, pero tiene que abordarse cada vez más como el proyecto de la Unidad Popular, como un colectivo, como un pueblo que llevó a cabo ese proceso. Oye, mira, no, nos hemos extendido mucho más del tiempo que teníamos presupuestado. Yo creo que ya estamos abusando de tu tiempo, ¿cierto? Cosas que quizás pasan cuando uno comienza estos proyectos de charla. Pero quisiera ver si podíamos revisar una de las preguntas que llegaron, que aborda directamente el tema de lo constitucional, ¿sí? Que es el gran debate nacional que se está comenzando a dar actualmente, si es que se está dando un debate, que igual ahí yo quisiera cuestionarlo. Bueno, dice así, de haber reestructurado el poder con una reforma constitucional que haya ido más allá de lo asociado a la nacionalización del cobre en Chile, ¿se habría evitado el golpe militar de 1973? Y con eso te quiero sumar, ya bueno, ahí no adelanto un poco, pero te quiero sumar como la pregunta sobre cuál era la postura, al final, la síntesis de la postura de la Unidad Popular respecto a la Constitución vigente de 1925. El mismo Allende declara defender la Constitución y las leyes, ¿cierto? Efectivamente, la Unidad Popular consideraba que se tenía que cambiar la Constitución. ¿Cuál era la valoración de un cambio constitucional para una transformación más radical de la sociedad o no? Son cosas que te las anexo a esa pregunta para que tal vez le demos una última vuelta a lo que es la Constitución política. Sí, bueno, si tiene otras preguntas, igual me las puedes tirar hacia la rápida y la contestamos mucho más telegráficamente si es que es necesario. Con respecto a la pregunta en relación al golpe militar, si es que se podría haber evitado, yo creo que sin duda pudo haberse dado, bueno, estoy diciendo una cuestión obvia, ¿no? Lo que pasó, pasó y es fácil hablar desde el presente, ¿no? En retrospectiva, pero la historia fue lo que fue, ¿no? Por lo tanto, no nos vale hacer como historia contrafáctica, pero sí haciendo una evaluación, uno podría decir de que la resolución pudo haber sido distinta si es que hubiera habido una decisión en torno a lo constitucional, y quizás la derrota pudo haberse dado con otro nivel de dramatismo y radicalidad de la que terminó dándose, ¿no? Es decir, uno en retrospectiva, insisto, esto
bajo la consideración de que otra cosa es hacer evaluaciones en retrospectiva a haber estado ahí tomando decisiones. Pero en otros procesos históricos la decisión que se ha tomado cuando se tiene una situación como la que se está viviendo en el gobierno de la Unidad Popular es darle una salida plebiscitaria a la situación, ¿no? Y si que se pierde, ¿no? Y se entrega al gobierno. Ahora, por la situación continental y mundial en la que estaba inmersa la Unidad Popular, había una dificultad extrema para que llegara a buen término, ¿no? O sea, el ciclo de golpes militares fue un ciclo que cubrió prácticamente todo el continente, excepto dos casos que tampoco son tan excepciones, o sea, porque las dos excepciones donde no hubo golpe militar y dictaduras militares entre los 60 y los 80 fueron Venezuela y Colombia. En un lugar había una guerra totalmente desatada, que era Colombia. Y uno puede decir que ahí hicieron una especie de golpe de Estado preventivo en las oligarquías y el imperio al asesinar a Jorge Eliezer Gaitán el año 48. Jorge Eliezer Gaitán era una especie de Allende colombiano que lo matan justo antes de que probablemente iba a triunfar en las elecciones presidenciales. Y eso suscita lo que se conoce como el Bogotazo, ¿no? Y de ahí empieza a iniciar una nueva oleada bélica en Colombia, que ya había tenido muchas guerras internas durante el siglo XIX e inicios del XX, pero que a partir de entonces ya empezaría a tomar las características que siguen presentes hoy día de una guerra multipolar entre guerrillas de izquierda, el aparato estatal, fuerzas paramilitares y el actor que se suma en los años 70 y 80, que es el narcotráfico. Y en el caso venezolano, un pacto de exclusión que también tendría a guerrillas y a una creciente, digamos, centralidad de lo militar, que yo creo que hubiera sido muy difícil para la Unidad Popular, digamos, si es que uno toma esta idea de la guerra civil, de la posibilidad de la guerra civil en el caso de Chile, ¿no? Si es que hubiera habido un mando unificado de las Fuerzas Armadas, si es que el gobierno podría haber amarrado efectivamente a una parte de las cúpulas de las Fuerzas Armadas, hubiera sido muy difícil en un contexto sudamericano de arremetida de las oligarquías y de Fuerzas Armadas inclinadas hacia la derecha, sumadas al imperio, ¿no? Por lo tanto, se podría haber evitado el golpe militar de 1973, tal cual fue. Claro, uno puede decir, podría haber sido, pero se podría haber evitado el conflicto tal cual estaba delineado y tal cual se dio en prácticamente todo el continente. Difícil, porque Chile estaba ubicado en el área de influencia de Estados Unidos y eso, el caso cubano es una excepción que, claro, uno puede decir, Chile pudo haber sido también una excepción, pero después del triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos no está dispuesto a permitir ninguna otra nueva Cuba, y menos con las enormes riquezas naturales que tiene nuestro país, a contrapelo de Cuba, que es una isla relativamente exigua en ese sentido. Y con respecto a lo que tú señalas en tu pregunta, que en concreto tenía que ver con cómo abordar el proceso actual chileno o qué claves. Claro, o sea, podríamos retraducirlo en preguntarnos primero qué valoración tenía la Unidad Popular sobre un cambio constitucional para su programa, y segundo, también podríamos hablar de qué aprendizaje podemos sacar de eso para la situación actual. ¿Sí? El aprendizaje, yo creo que, y que no es solo chileno, y que es una cuestión que se dio a nivel continental y que tiene que ver con una reconsideración de esto que se señalaba al inicio, ¿no? de esta idea dicotómica entre reforma o revolución, y esta idea que estaba instalada en lo más esencial de las izquierdas del siglo XX, que era un conflicto entre considerar de que se podían obtener reformas graduales, por una parte,
o la otra opción que era la ruptura radical, ¿no? Y la ruptura radical se entendía por fuera de la institucionalidad, ¿no? Y haciendo, digamos, caso omiso a la cuestión legal constitucional. Y en el caso de la opción más gradualista, la idea de que había que respetar la institucionalidad, y en eso Allende era bastante explícito, ¿no? Cosa de repasar lo que fue su discurso ante la ONU, ¿no? Claro. Donde se enorgullece. Hay un par de párrafos que son bastante ilustrativos en el sentido de mostrar el tipo de conciencia histórica que tenía parte de la dirigencia de la Unidad Popular, ¿no? Dice: Chile, un país donde la Constitución del 33 prácticamente nunca dejó de ser aplicada, ¿no? Y se ha reformado solo una vez, ¿no? Un país donde no hay discriminación racial, dice. Una especie de mitología histórica, sí, de Chile como excepción, ¿no? Bueno, esa mitología histórica que después la nueva historia encabezada por Gabriel Salazar ha sido muy, muy clara en desmontar, ¿no? Es decir, más de 20 y tantas intervenciones del ejército, de matanzas del movimiento popular, ¿no? Son una revisión a partir de la derrota de la Unidad Popular, precisamente. Y a partir de entonces, ¿no? En este nuevo ciclo de democratización o de vuelta o de nueva vuelta de tuerca, que se da después del ciclo del ciclo autoritario dictatorial en Latinoamérica, lo que hay es poner el cambio constitucional como cuestión central en los proyectos de transformación, ¿no? Y eso se inicia desde muy al inicio con el proceso constituyente en Brasil, que da lugar al término de la dictadura militar en los años 80, que culmina en la Asamblea Constituyente del 87 y el 88 y en la Constitución de 1988. Después se da con la Asamblea Constituyente de Colombia, la Asamblea Constituyente en Venezuela, la de Ecuador y Bolivia. En estos últimos tres casos son explícitamente proyectos que se pueden analogar con la vocación transformadora y refundacional de la Unidad Popular, y tienen esta característica, ¿no? Ponen como punto central del plan de gobierno la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Y eso es explícitamente un aprendizaje que se extrae de la derrota de los proyectos del ciclo nacional popular de mediados del siglo XX, y que tuvo en el caso de la Unidad Popular Chilena su caso más radical y referencial. Esto explícitamente de parte de los actores que protagonizaron todos esos procesos, ¿no? Entonces hay una apuesta de lo constitucional como un elemento que es central en los programas de gobierno transformadores, y que tiene una traslación a nuestra situación actual, ¿no? La demanda de convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución como un resumidero de las demandas populares y de la necesidad de transformar las bases de la institucionalidad para que un proyecto transformador y eventualmente un programa de gobierno transformador no tengan los obstáculos, limitaciones y bloqueos que tuvo el proyecto de la Unidad Popular. Sí, mira, te quería proponer que quizás vayamos cerrando con esta última pregunta, ya que estamos por completar casi 2 horas de transmisión. Samuel pregunta: ¿cuál es la lectura o análisis que hace la Unidad Popular en torno a la preferencia por nacionalizaciones versus expropiaciones? Un tema que tratamos durante la exposición. ¿Es un aspecto táctico del reformismo? Pregunta sobre tal vez igual este clivaje reforma-revolución. Sí, no, es una cuestión más bien técnica. Tiene que ver con que la expropiación es una figura que tiene como requisito una indemnización que está regulada por
en general por la legislación civil y constitucional, bueno, también, ¿no? Sobre todo cuando se constitucionalizó el régimen de la expropiación. Y una de las características ahí es que la expropiación, bueno, ahí ya entramos en cuestiones más técnicas, cómo está regulada la expropiación en la Constitución del 25 o en la Constitución actual. Pero la construcción de la figura jurídica de la nacionalización tiene que ver precisamente para evitar los altos costos que tienen lugar con la expropiación, ¿no? Porque tú tienes que pagar la indemnización de la propiedad privada que vas a expropiar. Por lo tanto, la nacionalización es una especie de figura jurídica autónoma. Y como se hará en mi exposición, ahí Novoa Monreal se tomó de la construcción de este jurista búlgaro, ¿no? En torno a la idea de nacionalización y que está además legitimada a nivel internacional por una serie de resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que apuntaban a la legitimidad de la nacionalización de los recursos estratégicos de los países, sobre todo subordinados en el esquema mundial. En eso tiene que ver. Lo mismo se puede hacer, uno podría trasladarlo eventualmente a lo actual, ¿no? En una constitución, más que la expropiación. Si uno sometiera una política de nacionalizaciones a la nacionalización, uno tendría que hoy día pagar cifras siderales a la industria o empresa afectada, cosa que también está amarrada a legislación internacional, que no tenemos que olvidar nunca, ¿no? Y por eso lo grave, por ejemplo, del amarre que estableció el artículo 135 de la reforma constitucional que regula el proceso constitucional, la ley 21.200, que establece como límite de contenido al texto, al eventual texto de la nueva constitución, dentro de otras cosas, a los tratados internacionales vigentes en Chile. Lo cual es un desafío el cómo podemos hacer un desborde de esa limitación y hacer una interpretación que permita llevar a cabo políticas de nacionalización en un contexto en el que se han establecido una serie de garantías favorables a la propiedad privada sobre esos recursos estratégicos de nuestro país. Bueno, sí, justamente eso es lo que inspira también la idea de este ciclo de charlas, analizar todos esos recovecos que tiene el acuerdo constitucional y el proceso que se viene. Tú nombras quizás uno de los más relevantes, el tema de que la nueva constitución no puede pasar por encima de los tratados internacionales vigentes para establecer los límites, ¿cierto?, del proceso constitucional chileno. Sí. Ahora eso, no quisiera dejar pasar ese punto antes de que tú cierres el último comentario, ¿sí? Porque esa norma, ¿no?, la del artículo 135, que establece estos límites de contenido nuevo texto constitucional, es la única norma que quedó excluida del procedimiento de reclamación que se estableció para resolver las controversias que se susciten durante el proceso en torno a la aplicación de las normas que regulan este proceso. No sé si fue demasiado enredado lo que acabo de decir, pero básicamente lo que se hizo fue establecer un órgano ad hoc de resolución de controversias en torno a la aplicación de la ley 21.200. Este órgano es un órgano colegiado de 5 ministros de la Corte Suprema designados por sorteo, ¿no? Pero la norma del inciso final del artículo 135, que es esta que señala la referencia a los tratados internacionales, quedó excluida de esta reclamación, de este procedimiento de reclamación. Por lo tanto, eventualmente puede ser desbordada esta limitación si es que logramos obtener una mayoría significativa en la convención y tenemos una posición de
férrea de establecer normas que puedan eventualmente entrar en contradicción con esos tratados internacionales. Y ahí la derecha tendrá que patalear todo lo que tendrá que patalear, pero no tiene una instancia de reclamación de si es que estuviésemos contrariando algún tratado internacional con alguna propuesta para la nueva constitución. Por lo tanto, quedó como un argumento que la derecha puede presentar para validar su rechazo, sobre todo si obtiene más del 1/3+1 de la convención, ¿no? Si tiene un tercio más uno de la convención, la derecha puede bloquear absolutamente todo y va a seguir vigente la constitución del 80 si es que no hay nuevo proyecto de nueva constitución. Y puede tener en esta norma un argumento, pero no tiene un procedimiento de reclamación para esta referencia a los tratados internacionales. Eso. Vale. Bueno, ya recorrimos un camino bastante largo. Quiero reiterar los agradecimientos por estar con nosotros y nosotras hoy día en esta inauguración o previa de lo que es el ciclo Los límites del proceso constitucional chileno, aprendiendo también sobre la experiencia de la Unión Popular vista como un proceso constitucional, ¿cierto? Y en este mes de septiembre que se conmemoran los principales hitos, o podríamos decir que se usa como excusa para hablar sobre el proceso de la Unidad Popular y el proceso de quiebre que devino con su finalización. Entonces, te agradezco de parte, me imagino también, me han llegado algunos mensajes de agradecimiento por la charla. Reitero la invitación a seguirnos en las redes sociales, Twitter Revolución V corta C, Facebook Vamos Construyendo y la página web de nuestro nuevo medio de comunicación revolucionuniversitaria.com, donde también vamos a estar dando todos estos debates como los que adelantaba Héctor al finalizar ya la presentación. Así que muchas gracias a todos y todas por estar acá. No sé si unas palabras finales o Héctor. Sí, agradecer la escucha, la invitación y bueno, reiterar la invitación a leer sobre la Unidad Popular en general y a visitar esa nota que yo compartí desde Revista de Frente en torno al gobierno de la Popular como un proceso constituyente inconcluso. Ahí hay varios enlaces a algunos de los textos que he reseñado. De hecho, pueden revisar buena parte de lo que he señalado como textos que me parece muy importantes que sean lo más leídos y conocidos posible. Y a mantener la vocación transformadora, refundacional, que es la que se ha puesto en marcha desde el 18 de octubre, que todo límite, todo intento de contener, de limitar la fuerza constituyente, si es que esta es lo suficientemente fuerte, puede ser desbordada y puede ser superada. Mantener esa vocación por transformar nuestro país, que es lo que necesitamos, lo que anhelamos y lo que no podemos olvidar en ningún momento, más allá de las dificultades que tiene todo proceso, ¿no? Nunca ha sido fácil. Como se dijo desde octubre, con todo sino para qué. Hay que darle. Vale, ya. Nos despedimos entonces. Cierre transmisiones directoras y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Chao.